receta de hoy va a ser una bandeja paisa. Para ello vamos a necesitar, aquí tenemos el frijol, lleva la menestra, lleva arroz, la carne molida, tenemos ya listo para hacer el chicharrón, maduro, huevo, la harina para la arepa, aquí tenemos el típico chorizo paisa, este es producto colombiano, al igual que la Doña Arepa, igual es un producto colombiano. Entonces vamos a preparar con esto. Vemos que lleva muchos productos, lleva diferentes tipos de proteína, así que vamos a empezar.